espacio informativo de Grupo Fórmula. Tuve la oportunidad de platicar con Ricardo Rafael, periodista, investigador, autor de un libro de reciente aparición que se llama Fabricación, en donde desmenuza el caso de Hugo Alberto Wallace y el papel de Isabel Miranda de Wallace en todo este caso. Lo hemos llamado para consultar sobre la decisión de la Suprema Corte de liberar a Juana Hilda González, quien pasó 19 años en prisión tras ser víctima de tortura para tratar de armar esta historia del caso Wallace. Vamos a escuchar lo que nos dijo Ricardo Rafael. Entramos en contacto hasta la ciudad de Londres, Inglaterra, con Ricardo Rafael, experto en el caso Wallace. De hecho, acaba de publicar hace unos cuantos días, hace unas cuantas semanas, un libro, una investigación muy profunda en torno a este tema, la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace. El libro se llama Fabricación y en él Ricardo Rafael desmonta lo que es la realidad sobre un caso que mantuvo vigente Isabel Miranda de Wallace hasta su muerte, hace justamente unas semanas, unos días antes precisamente de que se publicara el libro. Ricardo, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás? Diego, te agradezco muchísimo. Es un privilegio estar contigo, estar con la audiencia. Déjame hacer la precisión. Primero salió el libro y al día siguiente de que ya estaba en distribución, la señora pasó a otro plano de conciencia. Es que nos llegó justamente a los días posteriores, ¿no? Porque ella falleció un sábado y el libro había salido del horno el viernes previo, ¿no? Horas el viernes previo, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, pues siempre cabe la duda de estas coincidencias, vamos a tomarlas por buenas, pero pues sí, en efecto, lo que hay que celebrar hoy es que, pues si bien ella no está, pues mentiras habían logrado prevalecer, y creo que hoy la Suprema Corte pues hizo posible que la verdad y la justicia emergieran frente a esas mentiras. Mentiras que, como bien dices, pues duraron por lo menos 2 décadas. Oye, son 19 años que ha permanecido Juana Hilda González presa, y apenas hace unas horas la Suprema Corte ha definido que las pruebas que la llevaron a prisión fueron obtenidas bajo tortura. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? ¿Por qué no se pudo definir? ¿Por qué no se ha podido resolver a plenitud este caso en las vías legales, Ricardo? A ver, sí te quiero decir que fue una fabricación bastante elaborada, ¿no? No asumamos que fue un mero invento y, pues, en fin, nadie fue capaz de desmontarlo. En realidad lo que pasa es que la entonces Procuraduría, desde luego complicidad con la señora Wallace, se inventaron una historia falsa de cabo a rabo, pero si me dejaras ponerlo en términos de una metáfora, imagínate un ataúd al que le pusieron muchísimos clavos. Entonces, para poder observar realmente esta fabricación hubo que desmontar clavo por cada clavo. Ahora, el clavo más importante de todos es el que se resolvió hoy. Este caso se monta sobre una confesión obtenida mediante tortura, como bien dices. Juana Hilda González de Omelí desde el primer momento denunció que la confesión del miércoles 8 de febrero del 2006 pues había sido obtenida mediante coacción psicológica y tortura. Y así lo denunció días después de ofrecer la confesión, y luego así se lo dijo al juez, y sin embargo nadie la escuchó. Y esa pieza fue la que se utilizó para condenar al resto de una falsa banda de secuestradores, porque la banda Charma no existió nunca. Pues lo que dice la Corte hoy es: esa confesión no puede ser considerada para condenar a Juana Hilda y a sus coprocesados, ¿no? Porque es una prueba ilegal. Y si retiramos la confesión, pues no hay ninguna otra prueba que corrobore la existencia del secuestro. A ver, Juana Hilda, Ricardo, fue la mujer que confesó, ahora lo sabemos, bajo tortura y de manera ilegal, que Hugo Alberto Wallace había sido trasladado de Plaza Universidad a un departamento, ¿no?, de una zona cercana. Que es interesante porque la declaración que hizo la señora Wallace y su marido, Enrique Wallace, originalmente era muy distinta. Ellos lo que fueron y denunciaron es que el tipo había llegado en una camioneta
a la colonia Isabel de Biscuac, que se había metido por la fuerza, lo habían metido por la fuerza a un edificio, que ahí lo habían baleado y que luego lo habían sacado sangrando y se lo llevaron. Y el testigo de esta hipótesis era un niño de 10 años. Resulta que los presuntos testigos que lo vieron bajar de la camioneta nunca aparecieron y el niño no durmió ahí. Entonces, en realidad, la acusación original se cayó, ¿no? Y se cayó a los días. 7 meses después detienen a Juana Hilda y mediante coacción le sacan esta segunda versión, donde ella habría sido la enganchadora con la que fue al cine y luego lo llevaron a su departamento. Su departamento, dijo ella, le habría dado un paro cardíaco y para continuar con la historia del secuestro descuartizaron su cuerpo y luego exigieron recompensa. Esta declaración que hace ella ese miércoles 8 de febrero, al día siguiente, ella dice, me la arrancaron mediante tortura y coacción. No solamente eso, al día siguiente de que le sacaron esta confesión, quisieron matarla. O sea, la trasladaron de la Fiscalía General al centro de arraigo y ahí se le fue a estrellar una camioneta, decía ella, como de panadero. Tan fuerte fue el golpe de esta camioneta contra el vehículo de la AFI, donde la transportaban, que el chofer, el comandante Martí, el chofer de ese vehículo, murió. Y entonces ella dijo, bueno, ya tiene mi confesión, lo que quieren es matarme para que yo no pueda decir que no, ¿no? Entonces sí hay como mucha evidencia de que había una obsesión de la señora Gualdás y una obsesión de sus cómplices dentro de la Fiscalía. En ese entonces hay que decirlo, José Luis Santiago Vasconcelos, para afianzar esta fabricación. Y bueno, pero lo primero que dice la Corte el día de hoy, en su votación 4-1, es esa confesión es falsa. Y es evidente que fue una confesión obtenida mediante tortura. Y lo segundo que dice, y me parece tanto más importante, es que la tortura debe investigarse. Y que la Procuraduría, entonces la Fiscalía ahora, no investigó nada. Pasó por alto las denuncias que había de tortura. Y que en este sentido, pues quienes participaron en la fabricación deberían pagar también consecuencias, pues en fin, penales, ¿no? Porque cometieron un delito muy, muy serio. Y en ese sentido, la sentencia de hoy tiene un doble filo. No solamente se trata de liberar a Juana Hilda, sino de perseguir a los presuntos responsables de quienes hicieron esta fabricación y son todos quienes practicaron la tortura. Entonces, en este sentido, pues sí, nos estamos topando con una sentencia, yo te diría, con precedentes sin igual, ¿no? La Corte se está yendo con uno de los grandes casos resueltos y la verdad con una argumentación jurídica muy robusta. Oye, Ricardo, ¿cómo es que las autoridades pues fueron cómplices y fueron partícipes de un esquema no solamente de mentira que has denunciado, sino también lo has dicho tú y lo mencionas en el libro, un esquema de extorsión protagonizado por la propia señora Isabel Miranda de Wallace? Pues, la Procuraduría es experta en fabricar casos. Sí. Este no es el único caso fabricado, ¿no? Si tú revisas, vamos a encontrar en esa época casos similares. El caso Cassés ocurre prácticamente en las mismas fechas y es operado prácticamente por los mismos agentes del Ministerio Público. Pero si avanzas la aguja del reloj y te apartas del 2006 y te vas hasta el 2014, te vas a encontrar que el mismo agente del Ministerio Público que levantó la denuncia por el supuesto secuestro de Gualberto Wallace, me refiero a Rodrigo Archundi, es el mismo sujeto que llegó al basurero de Cocula primero que nadie para fabricar la escena de la quemazón de los cuerpos de los dos. Vamos a ver que Braulio Robles Zúñiga, que fue el Ministerio Público encargado de hacer la investigación, hoy sí de la República. O sea, vas a encontrar que muchos de los peritos que entonces inventaron las pruebas hoy siguen siendo los operadores. Pero déjame ir más lejos. La Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gersmanero, ha combatido este caso apenas hace 2 días. Le exigió a la Corte que no resolviera el caso, que lo aplazara, con el argumento de que la Corte zozobra en este momento y que hasta que tomara posición la siguiente Corte resolviera este caso, ¿no? Y apenas hace un par de meses, la Fiscalía General de la República acusó al perito
que hizo el protocolo de Estambul de Brenda Quevedo desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de haber vestido y fabricado pruebas. Entonces yo sí, lo que te quiero decir es, no es un hecho que terminó entonces, se continúa a la fecha y la Fiscalía es incapaz de revisar sus propias complicidades con estos casos de tortura, incapaz de hacer lo que le pide la Suprema Corte, y es que revise sus protocolos y la honestidad y legalidad en los actos de sus agentes, porque siguen inventando culpables, porque esa es la manera de continuar en el poder sin verse obligados a resolver los verdaderos casos y encontrar los verdaderos culpables. Entonces, en este sentido, me parece que hay que llegar con mucho cuidado a lo que dice la sentencia de la Corte hoy, porque antes de partir está dejando sembrar un mensaje muy potente. Esto de la injusticia de la justicia mexicana no es solo responsabilidad de los jueces, y casi es mucho más responsabilidad de los fiscales que de los jueces, de la policía o de los peritos que de los jueces. Y eso es en realidad lo que está diciendo hoy. Por eso me parece que es importante insistir que esta sentencia trasciende el caso Wallace, aunque parte de los propios argumentos del caso Wallace. Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República, encubren su incapacidad, la incapacidad institucional me refiero, encubren la corrupción. ¿Por qué? Porque este rechazo y esta resistencia a hacer bien las cosas. Mira, la explicación yo la encuentro en el juicio de García Luna. García Luna, como sabemos todos, persiguió con ferocidad a los Beltrán Leiva, al cártel de los Beltrán Leiva y a los Zetas, y con eso distraía para poder dejar la puerta abierta y libertad total al cártel de Sinaloa. Lo que han hecho tradicionalmente estas autoridades es perseguir a unos para hacer como que resuelven, y con eso mantienen sus complicidades intactas. Esto no es solo García Luna. Así operan las fiscalías en México. Se inventan, se fabrican culpables, con esto distraen la atención y entonces dejan que los verdaderos criminales sigan operando. Si tú, Primitivo Trites, oigas el permiso 16, el permiso de mujeres, como sabes, con epidemia de suicidios, te vas a encontrar que al menos la mitad de las mujeres que están ahí son mujeres inocentes, igual que Brenda Quevedo, igual que Juana Hilda González Lomelí, cuya precariedad económica, cuya escasez de recursos les volvió víctimas, incapaces de una defensa más adecuada. Y que pues son los chivos expiatorios, ¿no?, de una justicia que no funciona. Sí tengo que decir que, a diferencia de otros tiempos, el Instituto Federal de Defensoría Pública pues ahora hizo un trabajo extraordinario, ¿no? Porque si no hubiera sido por el instituto, no tendrías a Juana Hilda afuera y no tendrías tampoco a Brenda a punto de salir y el resto de los acusados, porque sí ha habido una evolución. Y esto nos dice pues dónde están las fallas del sistema, pero también dónde están las soluciones, ¿no? Quienes no tenemos o no tienen recursos para defenderse frente a la injusticia, sí tendrían que recurrir a la gratuidad y al buen trabajo de las defensorías públicas, porque de otra manera no saldría nunca. Y creo que si hoy está saliendo Juana Hilda, sobre todo se debe al trabajo que hizo la defensoría, y yo sí celebro por todo lo alto, pues fue de una gran talla, de una gran dimensión. Y no olvidemos que la defensoría depende del Consejo de la Judicatura y por lo tanto de la Corte. O sea, es un brazo de la Corte para producir justicia. Pues que esta Corte que se va está dejando un buen sabor de boca al final con este tipo de resolución. Sí, pero también hay que estar alertas por la desaparición del Consejo de la Judicatura, ¿no? Sí, pues ahora que llegue el nuevo Tribunal de Disciplina, va a cambiar la Defensoría Pública, van a cambiar las actitudes y los razonamientos de los jueces, y pues desde luego creo que sí, lo que tenemos aquí enfrente es una herencia de por dónde tendría que hacerse justicia, si lo que importa son las víctimas, ¿no? Las víctimas de la injusticia, sean las que están en la cárcel, los que están afuera, y no la de demagogia punitiva que hace pues presumir detenciones, poner penas larguísimas, ¿no? Hundir a la gente en la cárcel de por vida, sin importar pues el proceso que se le siguió, la demostración de su culpabilidad o, como fue este caso, la presunción de inocencia. Rápidamente, Ricardo, este fallo, el fallo que deja libre a Juana Hilda González, no termina con la impunidad en el caso Wallace. ¿Algún día se sabrá la verdad en este caso legal? Pues mira, a ver,
La verdad jurídica. legal es que, sí, porque la verdad jurídica sí la conocemos, se fabricó el caso. ¿No? O sea, no hay evidencia solvente, contundente, corroborada que permita llevar a estas gentes a más años de prisión. Ahora, la verdad, a secas, yo intuyo que tengo en el libro algunas hipótesis que tienen que ver con que Gualberto León Miranda, alias Wallace Miranda, pues tenía vínculos con el crimen organizado y esta fabricación se celebró para ocultarlo de sus enemigos, para que no fueran tras él y tras su familia. Y hay elementos suficientes para asumir que esos son los elementos de verdad con los que contamos. Ahora, pues cabe que en el futuro podamos saber dónde terminó Gualberto, porque alguien me dice, bueno, ¿y dónde está? Yo les digo, hoy no sé dónde está, pero sí puedo responder. 2 años después de desaparecido, siguió el contacto con sus novias y con sus amigos y hay mucha evidencia de que estaba con vida. Entonces no murió, no desapareció, no repasó nada aquella noche célebre, pero después de 2 años no hemos tenido noticias de él. Yo sí espero que en algún momento la investigación periodística o de cualquier otro tipo nos permita dar con el paradero de este señor y pues eventualmente también saber qué pasó con su mamá, ¿no? Claro. Regreso a donde tú planteabas, es decir, la sola sospecha de que haya pasado a otro plano, ¿no? A otra dimensión, al día siguiente de que se publicó este libro, pues sí genera muchísimas dudas. Muy bien. Ricardo, muchísimas gracias por tomarnos este enlace. Primitivo, muy agradecido soy yo y saludos a tu auditorio. Gracias por darme voz el día de hoy y sobre todo darse a las víctimas. Gracias, fuerte abrazo, Ricardo Rafael. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.